Hoy hablaremos sobre un tema importante, que es qué es lo que hemos aprendido de las desgracias de haber padecido el huracán Alex. Y pareciera ser que los seres humanos son los únicos animales que se tropiezan con la misma piedra dos veces. Uno de los mecanismos más frecuentemente utilizados por los seres humanos cuando sucede algo malo es echarle la culpa a los demás, pensar que yo no fui el responsable de la situación. Entonces es muy importante que usted entienda que Alex es un fenómeno natural, que él es inocente y que de alguna manera va a aparecer una y otra vez con diferente nombre a lo largo del tiempo, y que quizás los que son imprudentes, sin duda, irresponsables, muchas veces son los seres humanos que hacen cosas en contra de la naturaleza. En 400 años, Monterrey ha tenido 6 desastres. Usted puede ver aquí las fechas: en el 1611, en 1636, en 1716 hubo de nuevo otra gran inundación. Y usted va a ir viendo de este lado algunas de las fotografías que hablan de la inundación precisamente de 1909. En los últimos 99 años hemos tenido 3 eventos muy semejantes. Usted puede ver aquí cómo se desapareció el puente San Luisito de aquella época. Ya en el 1988 hubo el Gilberto, que también hizo grandes desastres, y desgraciadamente hemos tenido esta 6ª oportunidad de presenciar una inundación en el 2010. Usted debe recordar que los huracanes, más que enemigos, siempre han sido de alguna manera los que propician el que tengamos en un lugar tan árido como el norte de México agua para beber, incluso alimentos para consumir. Gracias a los huracanes nosotros tenemos las cosechas que son posibles dadas a la lluvia que ellos nos dejan. Generalmente los huracanes chocan con la costa y ellos son los que sufren las consecuencias más graves de los vientos y de la inundación. Y generalmente el norte del país, concretamente Monterrey, se beneficia de la cola del huracán, que es menos violenta y que deja grandes cantidades de agua. El norte padece sed. Si tuviéramos presas mayores que las que tenemos, podríamos quizás lograr que este líquido que es tan caro, pudiéramos capitalizar. Lo que tenemos que hacer es la prevención. Por ejemplo, en 1909 hubo 5.000 muertos entre casi 80.000 habitantes que tenía Monterrey, o sea, fue un grave desastre. En el Gilberto, hace 22 años, hubo un poco más de 160 muertos, y por fortuna en el 2010 esa cifra disminuyó enormemente, gracias a la protección civil, que es un elemento heroico que ha salvado en muchas vidas. Sin embargo, el futuro huracán debiera de ser de 0 decesos, que no tuviéramos ningún solo muerto. Otro de los elementos también graves que los seres humanos tenemos es que con frecuencia empezamos a gastar en lo superfluo y nos olvidamos, ¿verdad?, de lo elemental. Lo elemental es el agua, lo elemental es la educación, lo elemental es la salud. Y hoy día, después de este desastre, pues necesitamos techo para muchos seres humanos que se han quedado sin casa. Y lo más desagradable y horrible quizás sea también la pérdida de las escuelas. En el norte del país se destruyeron 6.000 escuelas que deben de estar listas pronto para que los niños tengan donde estudiar en 2 o 3 meses más. ¿Qué otra cosa aprendemos? Que el agua es muy cara, que tenemos que valorarla, que tenemos que cuidarla, que de alguna manera hoy las tenemos que pagar, puesto que el agua que aparece en la tubería no es totalmente potable. Entonces debemos en este momento volver a la cultura del agua. El otro tema importantísimo en esta condición es que desgraciadamente México es un país sucio. De norte a sur, desde Reynosa hasta Cancún, desde Cozumel hasta Acapulco, nos encontramos que los mexicanos ensuciamos de alguna manera nuestra patria. ¿Por qué? Porque debemos de tener limpia nuestra casa, y nuestra casa también es la calle, deberíamos de tener limpia la calle. Todos hemos presenciado a alguien que abre la ventanilla de su auto y tira una lata de cerveza. Incluso yo he presenciado a alguien que tira un pañal a la calle como si fuera un basurero. Entonces, como no limpiamos nuestro Monterrey, también no limpiamos nuestro país, y de alguna manera estamos ensuciando el mundo. En ese sentido nos hace falta una grave educación. Hace pocos años hubo una grave inundación en Tabasco. Y otro de los mecanismos que utilizamos los seres humanos es pensar que siempre las desgracias van a ser lejos de nosotros. Pasa el terremoto en Haití, pasa en Chile, como que son cosas lejanas. Sin embargo, ahora nos toca a nosotros vivir esta desgracia tan grande, y es el momento de ser solidarios, como lo fuimos en aquella época con Tabasco, que yo recuerdo que la área
de Monterrey ayudó y de Nuevo León enormemente a esa desgracia. En estas condiciones estamos enfrentando en el área norte del país y en todo México quizás un doble trauma. Por un lado, pues, lo que hemos hablado ahora del huracán, pero además tenemos la violencia permanente en la calle, por lo cual produce en los seres humanos un estado de ansiedad permanente y la gente está muy nerviosa en condiciones de grave estrés. ¿Qué podemos hacer en esta situación? En esta situación creo que es un momento para reflexionar, para corregir los errores que hemos cometido de no respetar el cauce del río o de los arroyos que confluyen a él. Creo que es un momento para no exponerse, tratar de ser civilizados, tratar de tener civilidad y ayudar en condiciones difíciles. Tendremos caos vehicular durante mucho tiempo. Tenemos que cuidar el estar tranquilos, tenemos que vigilar también, tener paciencia y quizás de alguna manera a regresar a la humildad. La gente del norte siempre ha sido gente sencilla, gente humilde, y en los últimos tiempos como que había una cierta soberbia de creer que Monterrey era una ciudad muy importante, lo cual sí es cierto, pero debemos mantenerlo con cierto nivel de humildad. Una cosa básica y que debemos de no abandonar es al ayudar a todos aquellos que necesitan. Hoy más que nunca tenemos que ayudar a tanta gente que ha sufrido de esto, ya no en Tabasco, ya no en Chile, ya no en Haití, sino aquí mismo en Monterrey. ¿Podremos aprender la lección? Esa es una tarea que le dejo a usted. Ojalá que nuestra memoria guarde de alguna manera esta desgracia para que en el futuro no nos vuelva a acontecer. Si usted deseara más información sobre este tema o sobre alguno otro, puede acudir a mi página www.drfidel.com, donde encontrará más información.